Hola a todo el mundo, yo soy Juan Camilo. Y yo soy Daniel, y el día de hoy veremos juntos otra aplicación de la álgebra lineal en distintos contextos. El que nos compete el día de hoy es el análisis de red. Para esta ocasión vamos a explicar el tema desde dos perspectivas diferentes. La mía va a ser un poco más técnica, por medio de tablero, explicando los puntos principales que rodean al tema, mientras que Daniel, por su parte, por medio de gráficas y hechos visuales, nos dará una mejor imagen mental de lo que es el análisis de redes. Entonces, para iniciar, comencemos indagando qué es una red. En la cotidianidad, al referirnos a redes, estamos hablando de un concepto que se adapta a muchas situaciones, como pueden ser redes de transporte, comunicación o económica, donde el primer concepto importante al que nos enfrentamos es el de flujo. El flujo hace referencia a por dónde fluye la información en la red. Por ejemplo, un vehículo fluye por una red de carreteras o la información fluye por medio de una red de datos. Dentro de las redes existe algo que se conocen como nodos, también conocidos como uniones o vértices. Estos se encuentran conectadas por medias de aristas, conocidas también como ramas o arcos, las cuales se encuentran definidas por el flujo con la cantidad del algo que fluye a lo largo de la misma rama y en la dirección que se indica. Parece a la ley de conservación de energía de Einstein, la ley fundamental de las redes y la conservación del flujo, que dice: en cada nodo el flujo de entrada es igual al flujo de salida. Como pueden ver a continuación, tenemos un ejemplo que nos sirve para darnos una vista de qué es una red con los componentes que hemos revisado ya. Aquí, como pueden ver, tenemos dos flujos saliendo de F1 y F2, la cual, por cierto, es la notación común de los flujos en la red. La suma de los valores de salida 20 y 30 da como resultado 50, y por eso mismo decimos que F1 y F2 es igual a 50, correspondiendo a este nodo, que es el punto donde ambos flujos se juntan. Entonces, como pudieron darse cuenta en el ejemplo, una herramienta muy importante que usamos para resolver una red es el sistema de ecuaciones lineales. Vamos a tomar el siguiente ejemplo de red. Aquí tenemos 4 nodos con 4 diferentes flujos que tenemos que averiguar, de los cuales no conocemos el valor exacto. ¿Qué tenemos? Empecemos con el nodo número 1, o el nodo A en nuestro caso. Tenemos que hay dos entradas, 10 y 5, que se traducen como en total de 15. ¿Por qué? Porque ambas están bajo la misma dirección, como entradas del nodo A. Y tenemos que el flujo 1 y el flujo 2 son salidas de este mismo. Entonces es correcto afirmar que F1 más F4 es igual a 15, que es el flujo 1 más el flujo 2 es igual a el flujo 10 más el flujo 5. Con el B pasa exactamente lo mismo. Tenemos que el flujo A es una entrada del sistema, mientras que el flujo 2 es una salida del sistema, al igual que lo es el flujo 10. ¿Qué ponemos escribiendo en este caso? Que el flujo 1 menos el flujo 2, que es entrada menos salida, es igual a 10. Pasemos con el nodo 10. En el nodo 10 tenemos el flujo 3 y el flujo 2 como entradas, más el flujo 5. Y como salida tenemos el flujo 30. ¿Qué pasa en este caso? Mientras que los dos flujos que no conocemos se suman, los flujos que sí conocemos, por estar en diferente sentido respecto al nodo, se restan. Es decir, 30 menos 5 igual a 25. Y ya por último, el flujo D, el nodo D. ¿Qué tenemos? Que el flujo 4 está sirviendo de entrada, mientras que el flujo 3 está sirviendo de salida. Y que el flujo 20 también sirve como entrada. Escribimos entonces que el flujo 3 menos el flujo 4 es igual a 20. Como pueden notar, es muy importante resaltar la dirección en la que entra el flujo respecto al nodo. Porque, por ejemplo, si ambos flujos que necesitamos averiguar son de entrada, significa que se suman. Pero si encontramos uno que es de entrada y otro que es de salida, se restan. Pasa lo mismo exactamente con los que sí conocemos. Entonces, ya con nuestro sistema de ecuaciones planteado, ¿qué es lo que procedemos a hacer? A plantearlo como una matriz aumentada. ¿Cómo hacemos esto? Cogemos el coeficiente de cada uno de los términos que tenemos por filas, es decir, F1 con coeficiente de 1, lo colocamos acá. Como no conocemos, o más bien no tenemos coeficiente para F2 y F3, se coloca como 0. F4 sí lo conocemos, 1. Y lo separamos de la línea de resultados, 15. Y repetimos este proceso con cada una de las líneas de la matriz. Después de tener esta matriz aumentada, la reducimos por método de Gauss-Jordan, con el fin de encontrar la matriz de identidad o hacerlo lo mejor posible. En nuestro caso es una pendiente de unos, decreciente y el resto de 0. Muy bien, como pueden darse cuenta, obtenemos una fila total de 0 y no nos da un valor exacto de F4. ¿Qué significa esto?
F4 sirve como un parámetro, tiene infinitas soluciones dentro del sistema. Entonces declaramos que F4 como un parámetro. Puede ser T, S, cualquier variable que ustedes quieran. Entonces, ya declaramos nuestro parámetro de F4, T, reemplazamos F4 o T en las diferentes ecuaciones que nos da de la matriz aumentada reducida. Es decir, tenemos que F1 es igual a T menos 15. Bueno, al contrario, más bien sería 15 menos T, al pasar T al otro lado de la ecuación. F2 es igual a 5 menos T y F3 es igual a 20 más T. Entonces, con la construcción ya de nuestras nuevas variables, lo único que queda es encontrar el valor. Como tenemos parámetros, no podemos hablar de un valor exacto para el flujo, pero sí podemos hablar de un máximo y un mínimo para cada uno de ellos, respecto al valor que puede tomar T dentro de la ecuación. Pero hay unas restricciones. Primero que nada, T o el parámetro no puede ser negativo, es decir, no puede haber un flujo negativo en el sistema. Ya más adelante haremos un análisis de por qué no se puede. Pero entonces, veamos la primera ecuación para definir entonces el máximo que puede tomar, por ejemplo, F1. Tenemos que F1 es igual a 15 menos T. Ya que no podemos tener un valor negativo, no podemos decir que T es un número mayor a 15. Un dato muy importante, aunque no puede ser negativo, los flujos sí pueden ser iguales a ceros, es decir, nulos. Entonces, ya que T no puede tomar un valor mayor a 15, colocamos que F1 es menor o igual a 15. Ahora veamos F2. Pasa exactamente lo mismo en este caso. No podemos decir que T puede tomar un valor mayor a 5. ¿Por qué? Porque entonces resultaríamos en un número negativo para el flujo. Y volvemos a colocar lo mismo. Pero ojo, F2 sí puede ser 0 al menos. Entonces ya tenemos un mínimo para el sistema. Aquí ya tenemos entonces una diferencia de unidades. 5 unidades en este caso. Colocamos lo mismo como mínimo que puede tomar F1. En F3, lo mismo. Tenemos que el mínimo que puede tomar es 20. Y por la diferencia de unidades encontramos que el máximo que puede tener, perdón, un momentico, es 25. Con F4 es una variable libre, es un parámetro que puede tomar cualquiera, no está condicionado por ningún otro valor dentro de la ecuación, simplemente es T. Entonces lo colocamos como la menor cantidad que encontramos de los demás flujos, es decir, entre 0 y 5. Voilà, de esta manera tenemos entonces el análisis completo de nuestra red, encontrando los valores, o más bien el intervalo de valores que pueden tomar cada uno de nuestros flujos. Muy bien, ahora un poco más claro sobre lo que es el análisis de una red y las características que tiene este proceso para resolverlos, hagamos un repaso rápido de lo aprendido. Tenemos entonces que el primer paso importante para resolver una red es comprender el flujo en cada nodo de la red. Segundo, escribir la ecuación lineal para cada nodo, fijándonos en el signo que debe tener cada variable, dependiendo de si es entrada o salida del nodo. Tercero, al escribir el sistema de ecuaciones lineales para la red, la convertimos en una matriz aumentada a partir de sus coeficientes. Cuarto, resolvemos la matriz aumentada por medio de Gauss-Jordan. Quinto, si al reducir la matriz obtenemos una variable con infinitas soluciones, se representa entonces paramétricamente. Y sexto, si ubicamos entonces los valores máximos y mínimos que puede tomar el parámetro, debemos verificar que los valores de los intervalos que definamos no resulten en una variable negativa, ya que entonces habremos hecho este ejercicio de manera incorrecta. Y esos serían entonces los pasos que se deben tener en cuenta para resolver de manera correcta una red. Pero claro, nosotros aquí vimos un ejemplo introductorio y sencillo a lo que es el análisis de redes. Dentro de esta aplicación de la álgebra lineal podemos encontrar redes mucho más complejas, como son esta o como esta. Entonces, para hacernos más hábiles en la solución de redes, haremos más ejercicios para practicar. Muy bien, empezamos con los ejercicios. Empecemos con el más básico de todos. Para hacer esto un poco más dinámico, si les parece, vamos a hacer tanto yo como ustedes el ejercicio. Entonces, les pedimos que si desean, pausen el video, se pueden tomar todo el tiempo que necesiten, estamos practicando, y seleccionen una de las operaciones que verán a continuación. Muy bien, si eligieron la opción A, están en lo correcto.
Entonces transformamos nuestro sistema de ecuaciones a una matriz aumentada, cogiendo los cocientes de cada uno y llenando los variables que obtenemos por fila con ceros. Y obtenemos la siguiente matriz que por medio de Gauss-Jordan la reducimos a una matriz escalonada, obteniendo así las siguientes ecuaciones. F1 más F3 es igual a 30 y F2 menos F3 es igual a 10. Como tal vez ya pueden intuirlo, el parámetro que vamos a elegir en este caso va a ser F3. Usaremos la misma letra, F3 es igual a T, y reemplazamos en las otras dos ecuaciones. Y tenemos entonces los valores provisionales, por así decirlo, de F1 y F2, siendo respectivamente F1 igual a 30 menos T y F2 igual a 10 más T. Ahora, nos dice que el punto 2 de este problemita, que el flujo AB, o si queremos traducirlo de otra forma, el flujo 2, tiene una restricción de 5 litros sobre minuto. Aquí nos están dando ya el valor que tenemos para F2. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Podemos reemplazar en cualquiera de las ecuaciones que tenemos. Puede ser desde la original que formamos desde nuestro sistema de ecuaciones o de las que descubrimos al reducir nuestra matriz aumentada. En este caso yo elegí la primera, la que tenemos de sacar de nuestro sistema principal de ecuaciones lineales, donde F2 menos F2 más F3 era igual a 10 y F1 más F2 era igual a 20. También está la otra, que era que F1 más F3 era igual a 30. Hagamos paso a paso. Tenemos entonces que F2 es igual a 5. Aquí recuerden que el signo está por fuera, entonces es menos 5 más F3 es igual a 10. Y pasando el 5 al otro lado para encontrar el valor de F3, tenemos entonces que F3 es igual a 15. Perdón, esa pequeña confusión de ahí. Es igual a 15. Y tenemos entonces al otro lado que F1 más 5 es igual a 20. Nuevamente pasamos el 5 al otro lado, pasa como negativo. F1 es igual a 15. Ahora reemplacemos para corroborar en la ecuación que no tiene F2. Y tenemos que F1 más F3 es igual a 30. Conocemos F1 y conocemos F2. Nos da 15 más 15 igual a 30. ¿Sentido? Completamente de acuerdo. Y en esta parte tenemos el inciso B hecho. Ahora, tercera parte de este ejercicio. Encontremos entonces cuáles son los posibles mínimos y máximos de cada uno de los flujos. Para esto utilizaremos las ecuaciones del primer punto. No vamos a contar la de 5 litros sobre minuto, ya no. Y tenemos nuevamente F1 es igual a 30 menos T, F2 es igual a menos 10 más T y F3 es igual a T, nuestro parámetro. Hagamos entonces el procedimiento que hicimos en el ejemplo. Veamos la ecuación. T no puede tomar un valor mayor a T, a 30. ¿Por qué? Porque entonces el flujo haría negativo. Nuevamente esto no es posible. Tenemos entonces que lo máximo que puede tomar T en el flujo 1 es 30. Veamos el flujo 2. Vemos que menos 10 más T es igual a F2. Eso significa que F2 tiene que tomar un valor mayor a 10 para que sea al menos negativo. Encontramos nuestro mínimo de una vez. Mínimo tiene que tener un valor de 10 para que esto quede 0. Lo mínimo aceptable para un flujo. Ya encontramos entonces una diferencia de 20 unidades entre ambas. Procedemos a colocar entonces que el flujo mínimo y máximo de F1 y F2 respectivamente, darse cuenta que es exactamente lo mismo, y ubicamos lo mismo para F3. Aquí, sin ninguna complicación, fue un sistema bastante fácil, ya que contábamos únicamente con 3 flujos que contar. Se vuelve mucho más complicado cuando tenemos más flujos y más nodos además. Listo.
Ya terminamos con la parte práctica del ejercicio, pero aquí una pregunta de reflexión. ¿Qué significa que el flujo sea negativo? Si esto fuera permitido. Entonces planteamos lo siguiente. El flujo T en nuestro primer punto lo planteamos como un flujo negativo. Anteriormente, en la explicación de la teoría, declaramos que no pueden haber flujos negativos, pero este problema nos dice que sí está permitido. ¿Pero funciona esto? Veamos. Entonces tenemos que T es negativo. Recordemos que T es el parámetro que utilizamos para definir los máximos y mínimos de cada flujo. Entonces, al pasarlos a negativo, eliminamos cualquier chance de tener un mínimo o un máximo. Veámoslo además de la siguiente manera. Tenemos las ecuaciones originales, pero en este caso ahora T es un número negativo. Si lo despejáramos en esta fórmula, nunca encontraríamos el mínimo que debería pasar por el flujo 1, o sea, el mínimo valor que puede tomar T al ser negativo, y en F3, en nuestro caso, nunca encontraríamos un máximo, porque negativo a negativo siempre va a dar negativo, es decir, nunca encontraríamos el máximo que puede obtenerse. Viéndolo en una forma de la vida real, en un caso, supongamos una tubería. Una tubería siempre tendrá un aguante máximo y un aguante mínimo también, aunque es un poco más despreciable, un aguante máximo de cuánta corriente puede fluir a través de ella. A pesar de tanto avance electrónico, nunca, y es un término físico imposible, vamos a encontrar una tubería con un aguante infinito. Por más que avancemos en nuestra tecnología, nunca vamos a conseguir algo tan maravilloso. Por ende, no podemos tampoco pensar en un flujo que no tenga un mínimo y menos aún un flujo que tenga un máximo, que no tenga un máximo. Muy bien, ya hicimos completamente nuestro primer ejercicio. Sumámosle un poco a nivel. Tenemos en este caso 4 nodos con 4 flujos que tenemos que encontrar. Lo primero que vamos a empezar es encontrando nuestro sistema de ecuaciones lineales. Bueno, entonces ya saben, aquí tienen que elegir la opción correcta. Tomen su tiempo. Tenemos entonces que la respuesta correcta era C, que nos explica que el sistema de ecuaciones lineales tenemos que en el nodo A, F1 y F2, ambos al ser salidas se suman, corresponde al valor de 20, que es la suma de las dos entradas. En el nodo B tenemos que F1 y F3, ambos siendo entradas en el nodo, dan como resultado en la suma de las salidas, que es igual a 25. En C tenemos que F3 y F4 son salidas del nodo, que tienen que dar como resultado la suma de la entrada en ese mismo nodo, 30. Con el nodo T tenemos que F2 más F4 siendo entradas del nodo son igual a 25. Transformamos este sistema de ecuaciones en una matriz aumentada por los coeficientes y la reducimos utilizando Gauss-Jordan, teniendo como resultado esta matriz aumentada reducida escalonadamente. Convertimos esto en un nuevo sistema de ecuaciones lineales homogéneo. F1 menos F4 es igual a menos 5, F2 más F4 es igual a 25, F3 más F4 es igual a 30. Creo que ya todos se están dando cuenta de qué flujo se convierte en el parámetro de nuestro sistema. Es correcto, F4 es el parámetro, nuevamente T, para nuestro sistema, y tenemos entonces que nuestras ecuaciones para el valor de los flujos es F1 es igual a menos 5 más T al despejar T al otro lado, F2 es igual a 25 menos T y F3 es igual a 30 menos T. Muy bien, nos dicen ahora que F4 tiene como valor restrictivo 10. En este caso no va a tomar la primera sistema de ecuaciones, sino el reducido. ¿Por qué? Porque es más fácil al tener todas las ecuaciones como variables dependientes de F4. Entonces tenemos que F1 menos F4 es igual a menos 5, F2 más F4 es igual a 25, F3 más F4 es igual a 30. Despejamos F4 en cada una de las ecuaciones y tenemos las siguientes. Empecemos con F1. F1 menos 10 es igual a menos 5. Pasemos el menos 10 al otro lado. Tenemos entonces que F1 es igual a menos 5 más 10. Teniendo como resultado que F1 es igual a 5. Pasemos con F2. Pasemos F4 al otro lado. Tenemos entonces que F2 es igual a 25
menos 10, teniendo como resultado que F2 es igual a 15. Y en F3 hagamos lo mismo. F3 es igual a 30 menos 10, siendo esto como resultado F3 es igual a 20. Si queremos cerciorarnos de que nuestra respuesta y nuestro despeje estuvo correcto, reemplazamos los valores encontrados nuevamente en la ecuación. 5 menos 10 menos 5, 15 menos 10 más 10 es igual a 25, 20 más 10 es igual a 30. Perfecto. Entonces, nuevamente, encontremos los flujos de los valores máximos y mínimos para cada flujo. Aquí están las opciones. Tómense el tiempo que requieran, lo importante es que lo solucionen. Entonces, la respuesta correcta, la B. Ahora otra pregunta de análisis. ¿Qué sucede si cambiamos la dirección de todos los flujos, tanto los ya declarados como los que no, en el ejercicio? ¿Cómo se comportaría la red? La respuesta es: los valores se mantienen igual, ya que al cambiar absolutamente todos los sentidos, los valores de entrada se convierten en salida y viceversa. Así que tenemos esto. Y se convierte en esto. Pero como logran notar, a pesar de que las entradas han cambiado, las entradas han vuelto salidas y las salidas han vuelto entradas, el sistema de ecuaciones permanece exactamente igual. Precisamente por eso que acabo de decir. Si digamos cambiáramos el sentido de una entrada pero dejáramos el resto normal, el sistema cambiaría. Pero como estamos hablando de que todo cambió, todos los sentidos cambiaron, sencillamente hablamos de las entradas convertidas en salidas y las salidas convertidas en entradas. Claro, es muy importante cerciorarse de que esto se cumpla y es muy valioso también para el entrenamiento realizar este procedimiento. Tercer problema. Entonces encontremos primero que nada el sistema de ecuaciones lineales para este sistema. Ya saben, aquí las opciones. La respuesta correcta es... Muy bien, entonces tenemos que la respuesta de las opciones presentadas anteriormente es la C. No tenemos el siguiente sistema de ecuaciones lineales. En el nodo A tenemos que ambas salidas, F1 y F2, corresponden al valor de entrada, 100. Mientras que en el nodo B, F2 y F3 sirven como entradas del nodo, pero F4 sirve como salida, que es igual a 150 toda esta ecuación. En el nodo C tenemos que F4 y F5, ambos como entradas nuevamente del nodo C, con respecto al de salida que es 150. Y en el nodo D tenemos algo diferente. Mientras que F1 sirve como entrada, F3 y F5 son de salida. También de entrada tenemos 200, por eso es que la ecuación queda igual a 200 con estos respectivos signos. Transformamos esto en una matriz aumentada y tenemos la siguiente expresión, que al reducirla mediante el método de Gauss-Jordan tenemos la siguiente matriz, que si la traducimos en un nuevo sistema de ecuaciones lineales tenemos esta acá. Si se dan cuenta, en este caso tenemos dos parámetros. Tenemos un parámetro que corresponde a F3, el cual es S, y tenemos un parámetro que corresponde a F5, nuevamente, y ya muy conocida, T. Traduciendo de esta forma, F1 es igual a S, o sea, F3, más T, o sea, F5, menos 200. F2 es igual a menos S, menos T, más 300. Y F4 únicamente como solo tiene un valor de T en F5, corresponde a menos T, al pasarlo al otro lado de la ecuación, más 150. Entonces, algo interesante es en este caso, nos indica el inciso que no tenemos este camino, que el flujo 5 está restringido a un valor de 0, es decir, está bloqueado totalmente. Nos pide entonces qué sucede con los demás flujos, con las demás ramas, qué pasa con F1 que está acá, qué pasa con F2 que está acá, qué pasa con F4 que está acá y qué pasa con F3 que está acá. ¿Qué pasa con ellos? Entonces, la forma de enfocarlo es igualando F5 a 0, restringiéndolo totalmente. Ahora pasemos en las ecuaciones que descubrimos anteriormente a ver qué sucede en el sistema. Entonces, como pueden apreciar, aquí es la misma ecuación que teníamos anteriormente, eliminando el parámetro que teníamos antes. Antes habíamos declarado que F5 era igual a T, el cual está ubicado tanto en esta ecuación como en esta ecuación, como en esta ecuación. Pero al eliminarlo, o más bien, pongámosle otra palabra para ordenarlo, igualándolo a 0, es como si no existiera, lo despreciamos, es despreciable.
De esta forma tenemos entonces la misma ecuación eliminando, o como digo, despreciando, reemplazando a 0, que no tiene que estar escrito obligatoriamente en la ecuación, que f1 es igual a s, que sigue siendo el parámetro para f3, más 200. Con respecto a f2 tenemos que es menos s, más 300. f3, como digo, nuevamente es un parámetro el cual declaramos como t. Y f4 es igual a 150. ¿Por qué? Porque anteriormente solo estaba el menos t en esta parte de acá afectándolo. Pero como nuevamente repito, es igual a 0, no es necesario que lo metamos en este momento en la ecuación. Pero entonces, algo interesante pasa acá. ¿Cuál debería ser el flujo, o más bien el intervalo de valores que puede tener dB, que es el mismo flujo 3, para que el sistema se mantenga en orden al declarar que f5 es 0? Tenemos entonces que dB, como el único parámetro que está dentro del sistema, tenemos que estar encasillado entre dos valores. ¿Cuáles valores son? Los mismos que está afectando el parámetro S en la ecuación, en todo el sistema, que son respecto a la ecuación de F1 y a la ecuación de F2. Por ende tenemos que S no puede ser menor a 200, menor o igual a 200, ni tampoco puede ser mayor o igual a 300. Pero entonces, y tal vez algunos ya lo analizaron, dB, el canal que respecta al flujo 3, no puede cerrarse bajo ninguna circunstancia. Es decir, no puede tener un flujo de igual a 0. ¿Pero por qué es esto? Damos la ecuación. En este caso, igualamos F3 a 0. Como hicimos anteriormente con F5, pero esta vez con F3. Ajustamos las ecuaciones para que F3 sea despreciable y tenemos las siguientes ecuaciones. Despejemos T en la ecuación de F1. Tenemos entonces que T tiene que ser mayor o igual a 200 para que se cumplan las condiciones del sistema. Es decir, que no dé un flujo negativo. ¿Qué mínimo tiene que dar 0? 200 menos 200 es igual a 0. Es el valor mínimo que puede tomar T. Pero, ¿y si aplicamos esto en F4? ¿Qué es lo que obtenemos? Obtenemos lo siguiente. Nos indica que F4 es menos T más 150. El signo es obligatorio dentro de la variable y tenemos que t es 200, ¿verdad? Si ponemos entonces que 200 bajo el signo negativo menos más 150 nos da menos 50, que es una contradicción total a lo que hemos explicado a lo largo de este video. No puede haber flujos negativos, no puede haber valores de flujos negativos. Por ende, es tan importante dB en este sistema, porque el simple hecho de igualar esto a 0 hace que el sistema sea imposible de resolver. Entonces, a partir de lo visto anteriormente, encontremos el valor del flujo dB, es decir, del flujo 3, o como lo tenemos ya muy bien aclarado, del parámetro 3. Pero entonces, como estamos hablando de dos parámetros en este caso, tenemos que despejar primero t. Y t tiene dos posibles valores que puede tomar acá como mínimos. ¿A cuáles me refiero? Si utilizamos la fórmula del flujo 4, tenemos que menos t más 150 con t teniendo que ser mayor o igual a 150 mínimo. Pero si lo observamos desde el punto de vista del flujo 5, solo tenemos t. Es decir, que como mínimo tenemos que tener 0. Entonces aquí es donde planteamos dos opciones de respuesta, con t siendo 0 y con t siendo 150. Empezamos con t siendo 0. Despejamos entonces para F1 y para F2 siendo t 0. Teniendo la ecuación de s más t, que es 0 en este caso, menos 200, es igual a s menos 200, despreciable. Lo que nos da que s tiene que ser mayor o igual a 200. O sea, el mínimo que voy a tomar en este caso, el flujo 1, S en el flujo 1 es 200. Mientras que en el flujo 2 tenemos que es igual a menos S menos 0, despreciable, más 300, lo que nos da menos S más 300. Tomando entonces como máximo para S en el flujo 2, 300. Pero entonces, ahora, observémoslo desde el punto de vista de teniendo t igual a 150. Aquí tenemos entonces la misma ecuación, pero reemplazando con diferente valor. S más 150 menos 200
es igual a S menos 50. Tenemos entonces un mínimo de 50 para S en el flujo 1. En F2 tenemos menos S, menos 150, el signo es muy importante en este caso, nunca olviden los signos, más 300, es igual a menos S más 150. Tiene entonces como máximo posible de S para este flujo, en este caso de 150. Pero entonces, ¿qué hacemos teniendo 4 valores posibles? Sencillo, elegimos entonces el máximo de los 4 y el menor de los 4. Teniendo entonces que S o dB o flujo 3 puede estar entre mayor o igual a 50 y menor o igual a 300. Esto era muy importante que lo hiciera con ustedes, realmente este ejercicio sí puede perder a varios. Muy bien, van excelente, muy bien. Ya vamos entonces por el último ejercicio, último nivel de este tutorial. Y entonces, sí, yo sé que tal vez lo que ven acá no sea algo muy placentero de observar. Tenemos 6 diferentes nodos y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 flujos diferentes de los cuales hay que averiguar el posible valor que pueden tomar. Y comenzamos formando el sistema de ecuaciones lineales. Vamos, ya les falta poco. Tómense el tiempo que necesiten. Que nada nos enfrentamos a una un tanto compleja sistema de ecuaciones lineales, ya que al tener 7 variables dentro de 6 nodos tenemos que despejar cada uno de forma muy cuidadosa, tomando en cuenta cuáles son los valores, por ejemplo, de entrada y cuáles son los de salida respecto a cada uno. Tal vez para algunos se nos haga más fácil entender todo el complejo sistema de ecuaciones que fue ahorita, transformándolo ya en una matriz aumentada. Tenemos los coeficientes de cada uno de los valores. Aquí, por ejemplo, pueden encontrar el valor que corresponde a cada columna y el valor que corresponde a cada fila, que es respecto a cada nodo. En donde, después de tener toda esta matriz aumentada, lo convertimos por medio del mercado Jordan, adquiriendo la matriz de identidad. Como saben, es una pendiente descendiente de unos y restos ceros. O bueno, se hace lo más posible. En donde tenemos después esta matriz total, que nos da la mayoría de los valores de los pivotes despejados, con algunos que tenemos que transformar luego en otros parámetros. Entonces, de la matriz reducida escalonada, tenemos un sistema de ecuaciones conformado por 5 ecuaciones. Como tal vez pudieron analizar de la vez pasada, tenemos nuevamente 2 parámetros. El parámetro para el flujo 6, R, y el parámetro para el flujo 7, T. Despejando en las siguientes ecuaciones, tenemos que F1 es igual a F6, F2 es igual a 50 más F7, F3 es igual a menos 100 más F6, F4 es igual a 100 más F6 menos F7, y F5 es igual a 250 menos F7. Traduciéndolo ya en el lenguaje con los parámetros, tenemos las siguientes ecuaciones. Pregunta: ¿es posible declarar F1 y F6 como 100 y 150 respectivamente? La respuesta es no, ya que al despejar las ecuaciones para cada flujo de la solución del sistema, tenemos que F1 y F6 son iguales, siendo F6 un parámetro que puede tomar cualquier valor dentro del mínimo y el máximo que se averigüe, pero no pueden tener distintos valores entre ellos. Es decir, no puede ser que uno valga 100 y el otro 150. Ya al tener el sistema de ecuaciones resuelto para encontrar F4 si este es igual a 0, tenemos entonces lo siguiente. Tenemos, por ejemplo, que para F1 T tiene como mínimo 100, F3 tiene como mínimo 200, que es menos 100 menos 100 más T. En F5 tenemos que el mínimo tiene que ser de 250 y en F6 que el mínimo tiene que ser de 100. Pero entonces, ¿cómo encontramos el máximo? Tenemos que fijarnos únicamente entonces en la ecuación que nos otorga un signo positivo para T, es decir, 50. Ya declaramos entonces de todos estos valores que encontramos como mínimos posibles, el menor es 100 tanto como para F1 como para F6. Colocamos entonces que el mínimo posible para T
es 100, si no, destruiría completamente la condición que es que ningún flujo puede tener al final un resultado negativo, como lo pueden observar en esta parte. Sencillamente, si entonces encontramos este valor de t como 100, utilizamos la ecuación número 2 para encontrar cuál es el máximo. T, es decir, 100 más 50. Tenemos entonces, para finalizar, un máximo de 150 para t. Y así mantendríamos el equilibrio perfecto para todo el sistema, en el caso que F4, el flujo de F4, sea igual a 0. Eso es todo lo que veremos sobre esta gran aplicación del álgebra lineal. Recuerden que para dominar el tema se debe practicar y practicar. Gracias por su atención y hasta luego.